Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Iván Betancourt, soy médico residente de segundo año y el día de hoy voy a presentar la sesión bibliográfica. Antes que otra cosa, quisiera agradecer al doctor Lino Palacios y al ingeniero Cortés por todo el acompañamiento y el apoyo que mostraron para la realización de esta sesión. Bueno, como objetivos académicos, previamente la audiencia queríamos establecer una relación entre la psicopatología tanto en la infancia como en la adolescencia, así como destacar la importancia de los diferentes desenlaces de salud en el adulto, no únicamente hablando de la esfera psiquiátrica, de notar la estabilidad y la continuidad de la psicopatología infantil en su abordaje longitudinal, tanto para lo que sí constituye un trastorno psiquiátrico, como para los rasgos o características asociadas que no constituyen por sí mismo un trastorno. Mencionar la importancia del score poligénico dentro de la predicción de los diferentes desenlaces en salud y brindar una aproximación dentro del abordaje en el continuum salud-enfermedad para los diferentes trastornos mentales, así como una determinación de las bases génicas y el impacto que podrían determinar en el futuro. Mencionar el estudio de los scores poligénicos, su significado y los métodos para obtenerlo, así como sus aplicaciones respectivas por medio de los estudios de asociación de genoma ampliado para la psiquiatría. En cuanto al índice de la presentación, nos gustaría abordar la epidemiología de la psicopatología infantil y de la adolescente en México y el resto del mundo, el curso a lo largo de la vida y la importancia de la estabilidad de la psicopatología infantil. Tenemos que anotar los números. Perdón, voy a detener. Yo quisiera pedirle a todos los asistentes que pudieran bloquear, por favor, sus micrófonos. Tengamos respeto por la presentación del doctor. Les agradezco mucho la consideración. Es un leica. Gracias. Gracias. Bueno, mencionar el curso a lo largo de la vida y la importancia de la estabilidad de la psicopatología y los rasgos asociados con los trastornos mentales en el adulto, los estudios de asociación de genoma amplio y los scores poligénicos, y así como los estudios de asociación de genoma amplio y scores poligénicos en la psiquiatría, presentación y discusión del artículo y mensajes para llevar a caso. Bueno, hay que mencionar resaltar que la salud mental inicia en la infancia. En primer plano, nos gustaría hablar de la epidemiología de los trastornos mentales en los estadios pediátricos. En los últimos años ha habido un incremento importante en la atención a los trastornos psiquiátricos infantiles y del adolescente. La alta tasa de comorbilidades, el impacto en salud mental que representa y el deterioro en otras esferas nos ha puesto un foco de atención a este grupo de edad, con la finalidad de poder incidir y así evitar el número de consecuencias adversas generadas. Del lado derecho de la pantalla observamos el metaanálisis de Polanyi, publicado en 2015, en donde se analizaron un total de 41 estudios de más de 27 países en diferentes regiones del mundo, que mostraron tasas de prevalencia consistentes. 1 de cada 8 niños llega a tener un trastorno mental, principalmente los trastornos ansiosos y de la conducta disruptiva, seguido del oposicionista desafiante, el TDAH y los trastornos depresivos. Para su estudio, la salud mental tiene que abordarse y tiene que ser vista de modo longitudinal. No todos los trastornos permanecen estables en su curso ni en su seguimiento, lo que involucra que pudieran llegar a tener desenlaces diferentes. Gran parte de los pacientes que llegan a presentar criterios diagnósticos para algún trastorno mental en la etapa adulta tuvieron historia y antecedentes de trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia. Se han observado trayectorias diferentes en cuanto a la evolución de los trastornos mentales. Uno es el curso homotípico, donde en la etapa adulta se desarrollan diagnósticos dentro del mismo grupo diagnóstico. Por ejemplo, un trastorno depresivo que en la etapa adulta genera un trastorno dentro del espectro del estado de ánimo. Y el curso heterotípico, que se explica cuando no llegan hacia trastornos del mismo grupo. Por ejemplo, un paciente con un trastorno externalizado en la infancia, como TDAH, llega a tener un criterio diagnóstico para trastornos depresivos o ansiosos en la etapa adulta. A modo de ejemplo, esta corta prospectiva de 954 individuos tuvo 2 evaluaciones, una primera entre los 11 y los 15 años de edad y una nueva hacia los 26 años. En la primera evaluación cumplieron criterios diagnósticos para depresión, ansiedad, TDAH y trastornos de la conducta oposicionista desafiante, y se comparó con una nueva evaluación en la etapa adulta. Entre ambos grupos se encontraron diversas asociaciones. El trastorno depresivo en el adulto tuvo el antecedente de trastornos ansiosos y depresivos en la infancia, sí, pero también para trastornos externalizados como el TDAH. Los pacientes que tenían un trastorno de ansiedad tuvieron una asociación estadísticamente significativa para trastornos internalizados como externalizados.
Este es el único estudio mexicano al respecto. Fue realizado en este instituto por la doctora Corina Benjek y fue realizado en población adolescente mexicana, con una cohorte inicial de 3.005 participantes que se entrevistaron hacia 2005 y una nueva reintervención a 1.071 individuos en 8 años después, a los que se realizó una determinación de la psicopatología por medio del CD3 y que evaluó diferentes características, tanto demográficas como psicopatológicas, en 2015 y en 2013. Tuvo resultados muy interesantes. El primero de ellos es que, bueno, que hasta el 37.9% de los participantes presentó el inicio de algún trastorno psiquiátrico en este grupo de edad, y el principal fue el trastorno por consumo de sustancias, con un 24.5% del total de la cohorte, seguido de los trastornos de la conducta con 14.2%, los trastornos del estado de ánimo con un 14% y un 7% para los trastornos de la ansiosos. En cuanto a los diferentes cursos de enfermedad, aquellos pacientes que en una primera evaluación contaron con algún trastorno de ansiedad tuvieron más riesgo para el desarrollo de trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta y trastorno por consumo de sustancias, con sus respectivos riesgos relativos de 1.43, 1.35 y 1.25. Los pacientes con trastornos del estado de ánimo en la primera evaluación tuvieron un 53% más riesgo de presentar un trastorno ansioso en la etapa adulta, y los individuos evaluados con el antecedente de algún trastorno de la conducta en la adolescencia tenían más riesgo de presentar también un trastorno de ansiedad, en 47%, un trastorno del estado de ánimo en un 57% y un trastorno por consumo de sustancias hasta en un 62%. Ahora, existen expresiones de la psicopatología que no son contempladas incluso para un diagnóstico, pero que se han asociado de modo significativo a través de la literatura como parte de ellos y que no constituyen un trastorno psiquiátrico per se. Estas expresiones subsindromáticas pueden ser antecesoras o relacionadas y se denominan rasgos asociados. No constituyen un trastorno psiquiátrico, pero se asocian en mayor o menor medida a diferentes grupos diagnósticos, con su expresión variable a lo largo de los diferentes padecimientos. A modo de algunos ejemplos, bueno, observamos en el grupo de trastornos de ansiedad y el estado de ánimo se han asociado con un aumento en el índice de con modificaciones ponderales. En esta cohorte de Anderson de 820 individuos seguidos por más de 20 años, aquellas mujeres con un trastorno de ansiedad presentaron un aumento en el índice de masa corporal de aproximadamente 0.13 unidades cada año, mientras que las mujeres con un trastorno depresivo aumentaron 0.09 unidades IMC cada año. En cambio, en los hombres se asoció a un descenso en el índice de masa corporal, con menos 0.46 unidades de IMC cada año. Los síntomas dimensionales de inatención e hiperactividad del TDAH tuvieron una asociación positiva y estadísticamente significativa comparada con obesidad e hipertensión. El fenotipo hiperactivo presentó hasta un 50% más de posibilidades de presentar obesidad y hasta 24% más de presentar hipertensión arterial, mientras que el fenotipo inatento tiene un 21% más posibilidad de desarrollar obesidad, no tanto así en el caso de la hipertensión. El bienestar subjetivo, que se refiere a cómo las personas experimentan y evalúan sus vidas a lo largo de diferentes dominios y actividades, se asocia negativamente a la presencia de la psicopatología. A menores niveles de bienestar subjetivo percibido, se asoció significativamente con la presencia de psicopatología infantil. En el caso de las mujeres, a trastornos internalizados, y en el caso de hombres, hacia trastornos externalizados. Otros de los ejemplos a mencionar, bueno, en una cohorte retrospectiva neozelandesa de 1.000 individuos seguidos por más de 40 años, aquellos niños con el antecedente de un trastorno depresivo tenían un 25% más de posibilidades de presentar insomnio que los que contaban con algún antecedente de trastorno de ansiedad, un 19% más de posibilidades de presentarlo. En cuanto al neuroticismo, que fue un término creado por ENSEC en el análisis dimensional de la personalidad y que define a un individuo como altamente nervioso, lábil y sobrereactivo, también se ha asociado a este tipo de padecimientos. En una cohorte de 4.300 adolescentes con 2 evaluaciones para neuroticismo, una basal y una 3 años, aquellos individuos con altos niveles de neuroticismo tenían hasta 14 veces más riesgo, para la presencia de trastornos depresivos y hasta casi 7 veces más riesgo para la presencia de trastornos ansiosos, si bien los niveles de neuroticismo disminuían. Siendo las comorbilidades más que la excepción, sino la regla en la psiquiatría, se ha hablado de un factor causal que pudiera propiciar la vulnerabilidad
a la presencia de trastornos mentales, que se ha denominado el factor P. Este constituye una inferencia observacional, debido a que los individuos con cierta psicopatología llegan a presentar psicopatología comórbida, sea suficiente para una categoría diagnóstica o no, e incluso hasta un 50% de aquellos que cumplieron con un criterio para un trastorno, llegan a presentar un trastorno comórbido a los 12 meses de su diagnóstico. Si llegáramos a determinar aquellos individuos en donde se encuentra el denominado factor P, que explica la predisposición, podríamos ubicar estrategias de prevención adecuadas. Ahora, ¿qué pasa si los factores de riesgo que explican el factor P se encuentran en la presencia de ciertos genotipos en los que se ha determinado la vulnerabilidad para el desarrollo de un padecimiento mental? Podríamos presentar una búsqueda intencionada y dirigida de aquellos individuos con genotipos de alto riesgo para desarrollar un trastorno mental antes de que lo presenten, incidiendo así en las consecuencias adversas que éste pudiera representar. Es importante el abordaje y una visión longitudinal de la participación de la genética en la salud mental. Dentro de este determinismo y la interacción gen-ambiente, ¿quién juega el rol más importante? Las bases actuales en el entendimiento de la psicopatología ponderan su expresión a la nunca compleja interacción de factores. La vulnerabilidad de la expresión genética y la expresión de eventos que se suman a la experiencia individual generan cambios moleculares que son determinantes en la expresión de ciertos genes y que condicionan alteraciones de la función neuronal y por ende de los circuitos neuronales implicados. Por lo que se expresa como cambios a nivel de la cognición, emoción y que generan un nivel clínicamente significativo de disfunción y que se expresan como parte de una enfermedad psiquiátrica. ¿Qué pasa cuando una misma base genética sucede en eventos de vida similares y que derivan a diferentes caminos? ¿Qué pasa también con aquellos que tienen eventos de vida diferentes y contienen una expresión neuroconductual y categóricamente similar al de una enfermedad psiquiátrica? Estudios a largo plazo. Deme un minuto. Por favor, yo quiero pedirle a Juan Antonio, a Ivonne, a María de los Ángeles que puedan apagar sus micrófonos. Gracias. Sí, continúe. Los estudios a largo plazo han logrado determinar que la participación de la expresión genética sigue mostrándose relevante en los diversos cursos clínicos que tienen los padecimientos mentales. Si bien el fenotipo observado puede variar considerablemente a lo largo del desarrollo, esta misma variabilidad en la expresión podría estar incluso definida por mecanismos tanto genéticos como medioambientales, considerando la presencia de un efecto aditivo entre dichas interacciones. A modo de ejemplo, con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, uno de los trastornos psiquiátricos en los cuales se ha determinado una heredabilidad muy alta y definiendo la heredabilidad como el porcentaje de la varianza de un fenotipo que es explicado por mecanismos genéticos, se realizó una evaluación dimensional para uno de los elementos que lo conforman, los niveles de atención o la falla en los problemas atencionales, observando los resultados en la tabla A, y que abarcó tanto desde la infancia temprana como hasta las etapas finales de la vida adulta. Y pues observó que estos niveles atencionales permanecían con niveles relativamente estables a lo largo del tiempo, a pesar de que solamente un 15% de los individuos continúa reuniendo criterios diagnósticos en la vida adulta. La heredabilidad asociada a dicho padecimiento parece alcanzar su punto álgido en las etapas tempranas de la vida, sin embargo, permanece relativamente estable conforme los individuos envejecen y se determinó la varianza correspondiente a lo fenotipo genético y a lo ambiental, destacando que los individuos tenían una mayor porcentaje de varianza medioambiental en las etapas tempranas de la vida. Otro de los ejemplos en los que podemos observar la estabilidad de la psicopatología la observamos en los estudios de seguimiento de gemelos. El metaanálisis de Polderman para los rasgos y trastornos de salud en más de 5 décadas de estudios nos aporta las tasas de concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos. En trastornos depresivos y ansiosos, aquellos individuos con mayor genética compartida presentaron tasas de concordancia mayores para ambos padecimientos, y dicha diferencia era sostenida con un nivel significativamente mayor en los monocigotos comparado con los dicigotos aún en etapas avanzadas de la vida. La genética de los trastornos mentales llega a presentar uno de los mayores desafíos en la comprensión actual del genoma humano, con el desarrollo de nuevas estrategias de investigación y el interés mayor sobre el descubrimiento de las bases biológicas nos ha permitido un mayor entendimiento de los mecanismos etiológicos de nuestras enfermedades.
Uno de los grandes parteaguas de la comprensión de los padecimientos mentales es su transmisión genética. Comprende los estudios de asociación de genoma amplio, estudios de genotipificación simultánea del genoma completo y en los cuales se permite determinar si existe polimorfismos de un solo nucleótido asociados a diferentes posiciones en todo el genoma, contrario a aquellos estudios previos en donde solamente se realizaba una variable de una región determinada del genoma. Esto se vuelve particularmente útil cuando nos encontramos con enfermedades que, si bien parecen contar con una base genética, la etiología no apunta a un solo gen monocausal. Al detectar no uno, sino un conjunto de dichos polimorfismos, nos permite aplicar la afinidad en su detección para diversos trastornos. Al asociar polimorfismos en más individuos con nuestra variable de interés, también aumentamos el tamaño de su efecto y pasamos de detectar pequeñas variantes genéticas con un tamaño de efecto mínimo a variantes mucho más comunes con un tamaño de efecto mayor. Entonces, si tenemos un conjunto de polimorfismos de un solo nucleótido de SNPs cuya presencia se puede asociar a la presencia de una enfermedad o de un rasgo en particular, se han analizado diversas herramientas para poder afinar la construcción de dicho conjunto de variantes genéticas hasta que se detecten aquellas cuya presencia tiene una asociación estadísticamente significativa. Como ejemplo, en las imágenes tenemos un análisis de 3 poblaciones cuya genotipificación demostró la presencia de ciertos polimorfismos de un solo nucleótido asociados a alguna variable o patología de interés. Pero al hacer un efecto combinado por medio de un metaanálisis se logra un efecto unificado y un resultado estadísticamente significativo. Conforme ese mismo procedimiento se aplica a diferentes polimorfismos, tenemos un conjunto de SNPs cuya presencia genera una puntuación, un score, que determina la posibilidad individual para el desarrollo de un rasgo o incluso un trastorno en particular y que se ha llevado a tener una gran relevancia en los constructos diagnósticos psiquiátricos y la validación biológica de los mismos. ¿Cómo es entonces que se generan los scores poligénicos en la psiquiatría? Bueno, en un primer punto tenemos que tener una población afectada por la variable que deseamos determinar y en las cuales, por medio de la genotipificación, ya se han descubierto ciertos SNP que guardan una asociación estadísticamente significativa con la variable y tenemos también una muestra objetivo a la que se le realiza una genotipificación completa de todo el genoma. Hay que destacar que dichas poblaciones no tienen una asociación o no guardan una relación entre sí. Se realiza una nueva descripción de todos los SNP de todas las muestras, tanto la muestra objetiva como la muestra control, y se construyen polimorfismos comunes, y consecutivamente la muestra de estos polimorfismos se limita a aquellos que demostraron contar con una asociación estadísticamente significativa. En base a este se genera un perfil de riesgo genómico para la muestra objetivo determinada por un tamaño de efecto y en base a este nuevamente se genera un perfil de riesgo genómico por medio de una amplificación logarítmica de odds ratio. Finalmente se realiza un metaanálisis de regresión entre el fenotipo estudiado y el score poligénico desarrollado. Las aplicaciones en psiquiatría, bueno, son finalmente para afinar la predicción entre una misma entidad nosológica, la determinación de rasgos genéticos compartidos entre diferentes trastornos y la clasificación de diferentes subtipos de un mismo padecimiento. La determinación de los scores en psiquiatría ha traído datos sumamente relevantes en el entendimiento de los diferentes trastornos y un mundo de posibilidades con la apertura de nuevas líneas de investigación etiológica e incluso para la clasificación de los trastornos mentales. Los scores poligénicos observados en estos trastornos han mostrado contar con una extensa similitud y comunalidad genética entre los diferentes perfiles desarrollados. Esto, por ejemplo, lo observamos en esta tabla. Trastornos como el trastorno del espectro autista, esquizofrenia, trastorno por déficit de atención y trastorno bipolar muestran una extensa similitud al ser comparados consigo mismo, lo que apoya la conclusión de que existe una determinación biológica común para este tipo de padecimientos en donde parece contar con un peso muy importante. Otras asociaciones ya conocidas en la literatura, pero ahora también con una determinación genética se han observado en otro tipo de padecimientos. Existe también una comunalidad entre los SNP que se han observado cuando se han desarrollado scores poligénicos para enfermedades neurológicas e incluso para rasgos sociales no precisamente patológicos, lo que podría apoyar la teoría de una vulnerabilidad genética compartida.
En este cuadro se observa una comparación acerca de la genética compartida entre diferentes rasgos o características sociales en el eje de la Y, contrastado con padecimientos psiquiátricos y neurológicos en el eje de las X. En color azul se muestran aquellas correlaciones que resultan positivas y en rojo las que resultaron negativas. El tamaño del cuadro nos habla del grado de asociación y si fue estadísticamente significativo tras la corrección de Bonferroni se lista con un asterisco. Dentro de lo más destacado, se observa que el neuroticismo y el bienestar subjetivo con la psicopatología, específicamente más a trastornos depresivos ansiosos, los años de estudio y el desempeño o logros educativos tienen una amplia gama de correlación negativa con los padecimientos mentales y los padecimientos neurológicos. Y también se denota mucho que guarda el score poligénico para el índice de masa corporal tiene relación importante con diversos padecimientos mentales. Ahora sí, en cuanto a la presentación del artículo, bueno, se titula Genetic Associations Between Childhood Psychopathology and Adult Depressions and Associated Traits in 42,998 Individuals and Meta-Analysis. Es un artículo original de JAMA Psychiatry. Hay que recordar que esta revista publica desde 1919 y que pertenece al consorcio de JAMA Networks. Es una de las revistas que cuenta con uno de los factores de impacto más altos dentro de los journals psiquiátricos. Recordando que el factor de impacto es el índice que nos ayuda a evaluar la importancia relativa de una revista en su campo, midiendo la frecuencia con la cual ha sido citada sus artículos en un año en particular. Se trata de un trabajo de muchos colaboradores, el cual fue liderado por la doctora Bunola Kimbua, del Departamento de Psicopatología Biológica de la Universidad de Ámsterdam y en conjunto con el Consorcio de Psiquiatría Genómica y sus grupos de trabajo para trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. El objetivo del artículo fue planteado por los mismos autores y constituyen investigar si el riesgo genético de los trastornos del estado de ánimo en el adulto y los rasgos asociados tienen una asociación con los trastornos en la niñez. ¿Dicho riesgo genético llega a tener correlación estadística con la presencia de psicopatología infantil? ¿Qué tanto los trastornos mentales en la infancia podrían estar asociados a un riesgo genético que ya tenemos determinados en el adulto? Si existe dicha asociación, ¿qué tanta permanece y qué tanto se podría relacionar no solamente con una asociación, sino como parte de la causalidad en la génesis de los trastornos mentales a través del desarrollo infantil? En cuanto a la metodología del artículo, bueno, hay que tener en cuenta que se realizó un metaanálisis de los resultados de 7 cohortes y el cual no incluyó a la población total de las mismas. Estas 7 cohortes, todas con obtención de datos a futuro, por lo que se consideran prospectivas y que marcó tiempos determinados para la integración de la población, por lo que se consideraron cerradas, fueron realizadas en países europeos. 2 en Reino Unido, 2 en Holanda, 1 en Suecia, 1 en Finlandia y 1 en Noruega. Tienen sus especificaciones consideradas en la tabla número 1 y bueno, preseleccionando individuos que guardaban una relación familiar, madres e hijos y gemelos. Y aunque sí, esto sí estuvo limitado a individuos con ancestros europeos y aportaron cantidades diferentes a la sumatoria. La principal de ellos fue la cohorte sueca que aportó aproximadamente 11,000 participantes. Los datos fueron obtenidos entre 1985 y 2002 y su procesamiento se realizó desde el 2017 al 2019. La gran mayoría de estos fue con más de una evaluación a lo largo de la vida a partir de los 6 años, algunas con 5 o 6 reevaluaciones para la presencia de escalas dimensionales que evaluaron los síntomas dimensionales, los síntomas internalizados y problemas sociales. 3 de las cohortes realizaron reevaluaciones basadas en el reporte materno, 3 para el reporte tanto materno como del autorreporte y la cohorte finlandesa se basó únicamente en el autorreporte. Todos los participantes fueron miembros de las diferentes cohortes, contaron con una genotipificación completa, la cual se utilizó para la construcción de un score poligénico para la realización del metaanálisis. Hay que recordar que un metaanálisis constituye una técnica estadística que permite, partiendo de todos los datos disponibles, tener una única conclusión unificada, una única medida de efecto. Constituye el máximo nivel de evidencia dentro de la práctica médica y para la realización de dicho metaanálisis se determinaron ciertas covariables controles como género y la edad de la evaluación. Para fines del análisis estadístico se dividió en 4 partes delimitadas por los mismos autores. Todas estas se realizaron por medio de diferentes softwares y procesamiento de los datos por medios sistematizados.
Partimos de que se realizaron scores poligénicos. Esta construcción de los scores poligénicos se realizó con un cotejo de bases de datos de diferentes centros que cuentan con una concentración de genomas, de Genome Reference Consortiums, de Haplotype Reference Consortiums, 1000 Genomes Project y Genome of the Netherlands. Como población de muestra que se comparó con los SNP obtenidos de la genotipificación de 42.998 individuos de las diferentes cohortes, generando scores poligénicos para 8 variables: depresión mayor, trastorno bipolar, bienestar subjetivo, neuroticismo, insomnio, desempeño educativo e índice de masa corporal por medio de un software llamado LDPRET. Hay que recordar que la introducción del score poligénico para talla fue introducido como variable control. En este segundo punto se realizó una asociación específica a cada cohorte entre el score poligénico determinado por medio de los modelos estratificados para cada edad en la que fue evaluada, y dependientes también del evaluador para cada uno de los rasgos asociados. Es decir, el score poligénico de trastorno bipolar, depresión, etcétera, se asoció con los resultados obtenidos para cada uno de las evaluaciones de los síntomas de TDAH, problemas internalizados y externalizados en cada una de las edades evaluadas. Para aquellos que tenían muestras emparentadas, se realizó un modelo intercambiable de estimación que corrige la relación de dichas muestras, y para poder realizar la asociación de los diferentes scores poligénicos y las puntuaciones obtenidas para psicopatología infantil, se realizó una estandarización entre las puntuaciones con la finalidad de volverlos comparables. Como covariables se introdujeron en los modelos de regresión la edad, el sexo, el tamaño de efecto de la muestra y los componentes genéticos más relevantes, a fin de mejorar la exactitud del modelo e incrementar su potencia estadística. Y se realizó un metaanálisis multivariable, esto por medio de otro software llamado Metaphor Package Inner, la versión 3.6. Se realizó un análisis de cada uno de los rasgos evaluados con los resultados obtenidos de las otras variables, a fin de tener un control de calidad y una sensibilidad mayor de los datos que se habían ido obteniendo. Y se realizó una nueva corrección, una corrección de Bonferroni, ya que hay que recordar que esta es una técnica que se realiza cuando se realizaron múltiples evaluaciones a una misma muestra, lo que aumenta la posibilidad de presentar falsos positivos y que ajusta los niveles de significancia estadística, el valor de P. En este artículo se hicieron un total de 2.288 pruebas repetidas a la misma muestra. Posteriormente, se realizó un análisis de varianza para cada rasgo, con la intención de determinar la importancia de los factores que intervinieron en las medias de las variables obtenidas de las diferentes cohortes y si la matriz de convarianza contabilizó adecuadamente las mismas. Y se realizó un metaanálisis de efecto fijo, limitando el efecto aleatorio de cada una de las variables con la intención de que cada estudio tuviera el peso o la importancia estadística adecuada, dependiendo del tamaño de la muestra que cada uno aportaba a la sumatoria. Por último, se realizó un análisis de inferencia multimodal para identificar la presencia o el efecto del moderador por medio del algoritmo GR-Multi Package, el cual realiza un análisis de todos los modelos posibles con la asociación de interés y así considerar la importancia relativa de cada moderador potencial. Esto es lo que se denomina el criterio de información de Akaike y que permite determinar el efecto de los diferentes moderadores. En este caso, los que se consideraron fueron la edad de la evaluación, si el evaluador era materno o el autorreporte, el fenotipo de la psicopatología infantil evaluada y las diferentes escalas aplicadas. En cuanto a los resultados, bueno, hay que mencionar que la proporción de sexo en las diferentes cohortes se mantuvo pues, con diferencias consistentes y no significativas y que, bueno, resultan una estabilidad, es decir, hubo una persistencia de los valores en cuanto a las diferentes asociaciones para psicopatología infantil al ser comparado con los diversos scores poligénicos. Dichas asociaciones fueron sostenidas de modo independiente si se evaluó con cada una de las mediciones de la psicopatología infantil y en el efecto sumatorio de las mismas. Se encontró una asociación positiva para el riesgo genético de depresión mayor, neuroticismo, insomnio e índice de masa corporal con la psicopatología infantil y se encontró una asociación negativa, es decir, un score poligénico más alto para la presencia de bienestar subjetivo, buen desempeño educativo, lo cual es inversamente proporcional a la presencia de psicopatología en la infancia. No se encontró una asociación ni positiva ni negativa del score poligénico para trastorno bipolar y que tuvo valores similares
a los obtenidos para talla, que fue nuestra variable de control. Esto tuvo ciertas particularidades. Bueno, para la muestra del forest plot hay que considerar que hay que tener algunas acotaciones. La primera es que al tratarse de un metaanálisis con modelo de metaregresión, los resultados o los valores de asociación van a ser mostrados por medio de un coeficiente beta, el cual resulta significativo y si tiene un valor diferente de 0 y la fortaleza de su asociación va a estar dada por el valor absoluto e el signo que tiene, positivo o negativo, nos habla en la dirección que toma. También, como hablamos de muestras que fueron reevaluadas en múltiples ocasiones, se muestran en milésimos. Lo mismo para el valor de P, que nos habla de la significancia estadística y que tras la corrección de Bonferroni resulta en niveles significativamente bajos. Se encontró una asociación positiva entre el riesgo genético para la depresión mayor con un beta de 0.042, también para neuroticismo con un beta de 0.035 y para insomnio con un beta de 0.023. Todas estas asociaciones fueron similares en dirección y grado de asociación independientemente del fenotipo evaluado, es decir, independientemente de si se comparaban con síntomas de TDAH o color verde, con los problemas internalizados en color azul, con los problemas sociales en color naranja, e incluso con el fenotipo infantil combinado de los 13 anteriores, el que se combina o se ejemplifica con el color lila. Se encontró una asociación positiva del score poligénico del índice de masa corporal cuando se evaluaba con el efecto combinado. Sin embargo, esta asociación se mostró variable dependiendo del fenotipo de la psicopatología, siendo positiva cuando se trataba de los síntomas para TDAH y los problemas sociales, más no cuando se pareaba el score poligénico del índice de masa corporal con los niveles obtenidos para problemas internalizados. Tuvimos una asociación negativa entre el score poligénico de bienestar subjetivo con un beta de menos 0.026, el cual tuvo una distribución similar entre los diferentes fenotipos y el puntaje combinado, y una asociación negativa también para el score poligénico del desempeño educativo, lo cual resulta lógico, puesto que niveles altos de psicopatología infantil se han asociado a un pobre desempeño escolar con altas tasas de deserción, pero de acuerdo a lo obtenido, esto se muestra diferente cuando se asocia a los diferentes fenotipos. Para las puntuaciones obtenidas para síntomas de TDAH, siendo esta variable la que más contribuye para el tamaño de efecto combinado por encima de los problemas sociales y de los problemas internalizados. No se contó con una asociación positiva ni negativa para el score poligénico de trastorno bipolar, y que tuvo resultados muy similares a los de talla, que recordamos que es nuestra variable control. No todos los scores poligénicos tuvieron las mismas generalidades al momento de compararlos, por lo que se realizó un criterio de información de Akaike que constituye la técnica estadística que determina el efecto del moderador en los resultados de asociación obtenidos. Para los diferentes moderadores, el fenotipo infantil evaluado, la edad, el instrumento de evaluación y el evaluador, resultaba esta asociación como estadísticamente significativa dado el valor de Z, y esta era representativo si tenía un valor mayor a 1.96. En cuanto al score poligénico del desempeño educativo, su asociación a la psicopatología de los niños fue variable, dependiendo en función de la edad del evaluador y del fenotipo infantil, y su asociación fue negativa, pero significativamente de mayor efecto al asociarlo con los síntomas de TDAH. La asociación también permanece negativa, pero como un tamaño de efecto menor al asociarlo con trastornos internalizados y trastornos y problemas sociales. La asociación de los síntomas de TDAH incrementa con la edad. Al momento de parear las muestras con las evaluaciones que involucraban un reporte parental, en la imagen observado como el coeficiente beta se aleja del valor de 0 y por ende incrementa su valor absoluto conforme la edad del individuo aumenta torna su asociación más negativa, reportado con la línea amarilla. Mientras que en los autorreportes, dicha asociación negativa disminuye conforme la edad del individuo aumenta, y observando en la línea azul cómo tiende a acercarse al valor beta estimado de 0, perdiendo su significancia estadística. En cuanto al score de índice de masa corporal, los autores manifiestan una asociación positiva estadísticamente significativa al momento de evaluar el score poligénico con los síntomas de TDAH y los problemas externalizados, pese a no mostrar un efecto del moderador importante con un valor de Z de menos 0.192 que no guarda una relación estadísticamente significativa.
Puntos para tomar a consideración para la discusión del artículo. Bueno, a lo largo de la vida se han encontrado la presencia de una asociación genética para diferentes rasgos asociados a la depresión entre el adulto con la asociación de la psicopatología infantil. A grosso modo, dicha asociación se permanece relativamente estable en las diferentes evaluaciones, a las diferentes edades y sin mayor o menor afectación, independientemente del fenotipo infantil evaluado e independientemente también de los informantes. ¿Qué tanta parte de esta expresión para los diversos fenotipos clínicos está delimitado realmente por un curso genético, cuando ya se demostró que la asociación entre este score y esta psicopatología permanece estable y consistente a través de las múltiples mediciones? Es llamativo también que la asociación del score poligénico para un desempeño o un buen desempeño educativo se asocia a síntomas de TDAH, pero que no se relacione con trastornos internalizados o sociales. ¿En dónde y por qué aparece este efecto? A pesar de que la literatura pues, se ha evidenciado, se trata de un efecto aditivo entre los factores medioambientales de lo que se va construyendo. También es bastante llamativo que no existe una asociación estadísticamente significativa entre el score poligénico de trastorno bipolar con la psicopatología infantil, cuando una vez más la literatura nos lo confirma. Una de las posibles explicaciones pudiera ser que la agudeza del score poligénico para el trastorno bipolar no sea suficientemente eficaz para determinarla, o incluso pues, al considerar la alta tasa de que llegaran a presentar con una psicopatología infantil grave, condicionará a una alta tasa de abandono. Y los PGS por sí solos no son suficientes para explicar el alto riesgo o la persistencia de la psicopatología infantil. En este caso, la variancia fue menor al 1% en el estudio, al considerar que se trata de una población general y numerosa. Dentro de las fortalezas, hay que destacar o resaltar que se trata del estudio de asociación más grande entre score poligénicos para rasgos adultos y la asociación con psicopatología infantil que se haya realizado hasta la fecha. Constituyó una combinación de múltiples cohortes y una gran cantidad de participantes, lo cual amplifica su poder estadístico. Los análisis de metaregresión demostraron una alta tasa de consistencia entre las diferentes escalas aplicadas y los evaluadores diferentes. El seguimiento de los participantes fue realizado por un tiempo relativamente prolongado, con mediciones repetidas para las mismas variables, y existió una determinación de la psicopatología infantil por medio de variables dimensionales, al considerar que las herramientas categóricas pudieran escindir las expresiones subsindromáticas. En cuanto a las limitaciones, es importante, bueno, que esto está limitado finalmente porque todos los individuos llegan a tener ascendencia europea y que no es transpolable a la población de nuestro país. La poca factibilidad, por lo menos actualmente, para que estudios de características similares puedan realizarse en nuestra población, la decisión de la interacción gen-ambiente y el hecho de que el ambiente esté mediado por la propia influencia de los genotipos paternos que son compartidos por los evaluados, y pues que se trató de evaluaciones transversales a edades diferentes con sujetos de con el número de sujetos variables, por lo que no es posible determinar si los individuos evaluados en las primeras fueron los mismos que se evaluaron en la adolescencia. Quizás existiera alguna pérdida de pacientes, pero esto no es esclarecido por los actores, sino que brinda únicamente un resultado promedio de las diversas escalas que se realizaron, y que el estudio no clarifica los datos de las evaluaciones. Esto por lo menos dentro del material que haya sido publicado. Como mensajes a llevar a casa, existe bueno, una evidencia de la psicopatología infantil, y más aún en el fenotipo expresado, guarda relación con ciertos rasgos o trastornos mentales en la vida adulta. Este factor psicopatológico común determinado por mecanismos genéticos permanece estable a lo largo del desarrollo, y la psicopatología pudiera brindar también aquí una ventana de oportunidad para la modificación en el curso de su enfermedad. Si dicha expresión psicopatológica permanece estable independientemente del fenotipo que llegara a tener como desenlace, es un recordatorio constante de la importancia de abordar a los pacientes de modo longitudinal. Los scores poligénicos tienen un importante campo de trabajo que aún permanece poco explorado y poco transpolable a individuos de países como el nuestro, pero nos brinda conclusiones importantes. Su determinación en la psiquiatría podría brindar una importante oportunidad terapéutica a las poblaciones de alto riesgo, planteando la posibilidad de desarrollar incluso estratificaciones o cálculos de riesgo individual y generalizado para la presencia de algún trastorno mental, o incluso
de los que llegaran a desarrollar alguna otra condición clínica, si bien esto podría tener implicaciones éticas sumamente relevantes. La visión dimensional no sesga como lo hubiera hecho un abordaje categórico. Esto refuerza la propuesta de clasificación actual en donde se opta por montar una clasificación de diferentes niveles biológicos, incluidos el nivel biológico, molecular y genético. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la presentación.